felicitaciones a todos los cardiólogos. De verdad que para mí es un inmenso honor, un privilegio estar aquí con ustedes. De verdad que felicito tanto a la doctora Yanes, con la cual tuvimos no sé si la suerte de compartir recientemente, doctora, porque estuvimos juntos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que se designó para revisar el tema de la providencia administrativa. Y bueno, una vez más le reitero que me impresionan las cifras que usted nos refleja. Bueno, y cuando vemos que el 75%, le entendí, doctora Yanes, de las imágenes de los hospitales públicos no funciona, y cuando más del 50% de las camas del sector público están inoperantes, bueno, definitivamente que es de ponerse a temblar, ¿no? Al doctor Damper, lástima que no había escuchado su presentación. Me hubiese encantado utilizar esta información para complementar lo que deseo compartir con ustedes hoy, así como con la Asociación de Clínicas y Hospitales, que definitivamente con la labor que viene haciendo Hipólito García durante todos estos últimos años, sería de un valor agregado determinante para todo el objetivo que tenemos planteado. Le deseo el mejor de los éxitos al doctor García en su gestión como presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y es un difícil momento, doctor, que definitivamente lo he catalogado como el punto de no retorno, y es el momento de que tomemos todas las medidas necesarias para rescatar nuestro querido Venezuela. El día de hoy pretendo compartir con ustedes un poco más a lo específico y al detalle lo que significa el funcionamiento de un hospital, ¿no? En la reunión que sostuvimos recientemente algunos miembros de las clínicas en el Cardiológico Infantil, un hospital de primer mundo que realmente me llama la atención, creo que fue Hipólito el 26 de junio, el 21 de junio, no recuerdo exactamente el día, le decíamos a la ministra Iturria que la gran diferencia entre ellos y nosotros, porque ella nos hacía énfasis en que no fuéramos a hablarle de costos, porque ella sabe muy bien lo que cuesta manejar un hospital, y que tiene 6 años manejando un hospital del rango del Cardiológico Infantil. Y nosotros le dijimos que es cierto que ella puede saber de costos, y alabamos la gestión que ha realizado en el Cardiológico Infantil, que entiendo que tiene 6 años al frente. El problema es que no sabe de dónde salen los reales para que se mantenga. Y eso es una inmensa diferencia. Es distinto a que usted tenga que producir los recursos para poder manejar el hospital y hacerlo sostenible, a que usted reciba una partida presupuestaria que no sepa de dónde sale el dinero y que las cosas funcionen bien. Ojalá, le dijimos y lo mantenemos, que el Cardiológico Infantil fuera la constante de los hospitales públicos. Para muestra, lo que nos enseñaba la doctora Yanes. La presentación quisiera compartirla en varios aspectos. Un primer aspecto que se refiere a lo que he llamado relación de intereses. Recuérdense que estamos hablando de salud privada. En segundo lugar, elementos que conforman un hospital. Estructura de costos de un hospital privado, esquema de facturación, centros de beneficio, de producción y centros de costos. Le pido a todos los médicos, soy economista de profesión, no soy médico, y pido inmenso respeto si en algún momento utilizo algún término económico que de alguna manera sientan que puedo estar atropellando el tema de salud. Pero la medicina privada es un negocio como cualquier otro y hay que manejarlo como tal. Rentabilidad del sector, necesidad de reinversión en tecnología de salud, entorno y su impacto en los ingresos y costos, y el rol de la salud privada. Relación de intereses. Visualizo el tema de la salud privada como un triángulo, en la cual en uno de sus vértices están los médicos, en el otro están las clínicas y en el otro están las aseguradoras. Cuando hablo de aseguradoras, bien sean empresas de seguros o fondos autoadministrados o cualquier esquema de organización que ustedes conozcan, con un denominador común,
que es nuestro paciente, que es el que se encuentra en el medio y hace las veces de un punching ball que va hacia cada uno de los vértices. Por otro lado, sin dejar de tener un rol determinante, están todos los proveedores de bienes y servicios que son necesarios para que funcionemos, y también los entes reguladores, llámese Estado o cualquier organismo que pretenda regular la actividad. Cada uno de estos vértices jala para su lado, y en ese tira y encoge, el corazón de esta actividad, que es el paciente, es el que sufre la consecuencia. Estoy convencido que la verdadera solución de esto no es que cada quien jale para su lado, sino que se busque un equilibrio en los roles de cada uno de los factores e integrantes de esta actividad. Si nosotros lográramos en que cada uno de estos factores, bien sean los médicos, los seguros o las clínicas, tengan el rol que le corresponde y entienda que somos absolutamente complementarios, ese día la actividad funcionaría muchísimo mejor. ¿Cuáles son los elementos para el funcionamiento de un hospital? Uno de los que tiene mayor peso, la infraestructura. Realmente me impresiona cuando escucho que se hacen conjeturas y se establecen como absurdo que una clínica vende un Atamel al 1000% de lo que le cuesta, sin tener la menor idea de lo que se está diciendo, sin saber que en la estructura de costos de esa medicina, el costo de adquisición del medicamento es marginal a todos los costos asociados. No se dan cuenta que las clínicas no vendemos fármacos y suministros. Las clínicas y el sector salud privada ofrece un servicio, y ese servicio, para que sea posible, usted necesita una infraestructura, usted necesita unos equipos industriales. La gente no tiene ni la menor idea de lo que significa dotar una institución con plantas eléctricas, con chiller, con calderas, con gases medicinales. La gente no tiene ni la menor idea de lo que significa financieramente hablando que usted tenga que tener un almacén con 90 días de inventario o más cuando tiene temores de escasez. La gente no tiene ni la menor idea de lo que significa la reposición y la actualización de un equipo médico y la herramienta determinante para poder ser eficientes en nuestra gestión, que son la tecnología de la información. Nosotros en el Centro Médico Docente de la Trinidad hemos invertido más de $5 millones en tecnología. Hoy afortunadamente tenemos una herramienta como SAP para el manejo del hospital, pero es que tecnología de información no solamente es la parte administrativa, es seguridad, controles de acceso, cámaras. Es una cantidad de herramientas que se hacen indispensables y que absolutamente todos esos costos obligatoriamente tienen que ser trasladados a cada uno de los centros de beneficio que pueda tener un hospital. Por otro lado, tenemos recursos humanos. Una institución de 100 camas o más requiere de una base de recursos humanos de aproximadamente 1.800 empleados directos. Imagínense lo que significa una nómina de 1.800 empleados directos. Estoy hablando de médicos de planta, médicos residentes, de enfermería especializada, de camilleros, de técnicos radiólogos, de biólogos, de bioanalistas, de psicólogos, de todo el personal administrativo que se requiere para el funcionamiento de un hospital, de todos los servicios conexos que son indispensables para que un hospital funcione, mantenimiento, ingeniería, seguridad. Eso tiene que salir obligatoriamente de algún lado. Uno de los rubros determinantes que sin eso no podríamos realizar prácticamente el acto médico, que es todo lo que son los materiales médicos quirúrgicos, los fármacos, contrastes, reactivos de laboratorio, material de oficina, limpieza, mantenimiento. Es fácil decir, bueno, pero yo estoy pagando por un servicio y ¿cómo es posible que la clínica no tenga esto o tenga aquello? Tienen razón, el paciente tiene razón, eso no es responsabilidad del paciente y para eso está pagando un servicio, pero sí es una responsabilidad nuestra. La gente no sabe lo que significa que usted tenga que tener un fármaco o un suministro en un almacén durante 2 años y quizás se venza y lo pierda, pero tiene que tenerlo por el día que lo necesite. La gente no sabe lo que significa tener un laboratorio clínico parado porque no tiene reactivos. Adicionalmente tenemos que hablar también, entre los elementos que rigen el funcionamiento de un hospital, todo lo que se refiere al financiamiento de bienes de capital y capital de trabajo. Todos los activos fijos no nacen de la nada. Nosotros que en el Centro Médico Docente de la Trinidad hemos construido un hospital a mucha honra de primer mundo,
Tuvimos que adquirir créditos por más de 100 millones de bolívares fuertes a largo plazo para hacerlo factible. Hay que producir muchos años para poder repagar créditos que son hasta a 12 y a 15 años. Desde el punto de vista de capital de trabajo, con atrasos promedios de 100, 120 días en nuestras carteras de crédito, ¿es que acaso las clínicas con su flujo de caja pueden soportar, financiar un atraso de 100 y 120 días en sus carteras? Tienes que obligatoriamente ir a la banca, buscar financiamiento, caja para poder soportar hasta que los pagadores honren su compromiso. Impuestos. Entre los fiscales, el IVA y el impuesto sobre la renta, que son determinantes. ¿Cuándo ustedes han escuchado reparto de dividendos entre las clínicas? Yo creo que eso es casi que un sueño. Los médicos hacen inversiones en las clínicas privadas con el objetivo de tener un sitio de trabajo, pero no porque sea la actividad más atractiva desde el punto de vista de renta. Yo les garantizo que cualquier otra actividad, desde el punto de vista ética, bien manejado, es muchísimo más rentable que un hospital. Sin embargo, el médico se ve atraído a la inversión en una clínica privada con el objeto de tener un sitio digno de trabajo. En el Centro Médico Centro de la Trinidad tenemos la inmensa ventaja de que somos una sociedad sin fines de lucro, sin fines de pérdida, pero somos una sociedad en la cual las utilidades o los excedentes de ingresos sobre egresos de la institución deben ser reinvertidos en nuestra razón de ser. Y dentro de nuestra razón de ser, los programas institucionales son determinantes. Y me consta que en clínicas privadas, independientemente que el objetivo pueda ser de lucro, también sus excesos, ingresos y egresos generalmente son invertidos o reinvertidos en acción social. La responsabilidad social, la investigación científica y la educación médica y asistencial. Composición de los costos. Es importante diferenciar lo que es la estructura de costos y la estructura de ingresos. En esta oportunidad solamente me estoy refiriendo a lo que significa los costos de una clínica. En primer lugar está todo lo referente a la infraestructura, como les expliqué antes, que tiene que ver con la planta física, con los equipos industriales, etcétera. Eso representa aproximadamente el 28% de una institución de 100 camas o más, bien mantenida y bien llevada, por supuesto. Recursos humanos, entre el 37 y el 42%. Imagínense el impacto que tiene la reciente ley del trabajo. Si los recursos humanos representan el 37% aproximadamente de la estructura de costos, cualquier notificación, decreto con respecto a la ley del trabajo tiene un impacto directo en el 40% de los costos. Suministro, aproximadamente el 24-25% de nuestra estructura de costos. Financiamiento, aproximadamente el 3% de las estructuras de costos. E impuestos, el 2%. La sumatoria de todos estos rubros, más los programas institucionales, representan el 100% de nuestros egresos. Ahora bien, en el momento que un paciente llega a la institución, ¿cómo es el esquema de facturación? En el esquema de facturación, aproximadamente el gasto clínica, que son todos los servicios asistenciales, representan el 25% más o menos de la factura. Los fármacos y los suministros, el 19%. Y los estudios de diagnóstico y tratamiento, el 21%. Si ustedes suman estos rubros, eso les da entre el 60 y el 65% de la factura. El resto de la factura es lo que se refiere a los honorarios médicos, que dependiendo del acto médico puede estar entre un 30 y un 45%. En el promedio está en el rango del 37-38% de la factura. La estructura de costos que les presenté anteriormente se refiere al 65% de la factura. Cuando escucho a la doctora Llanes diciendo que las sociedades médicas están haciendo esfuerzos en construir sus estructuras de costos, yo creo que es el camino adecuado, doctora. Nosotros, a través de la Asociación de Clínicas y Hospitales, hemos hecho un gran esfuerzo en tratar de ser interlocutores, facilitadores en la discusión de los honorarios médicos. Pero la discusión de los honorarios médicos efectivamente le corresponde a los médicos, a través de las redes de sociedades científicas, de las sociedades médicas, de la Federación Médica. Entiendo y tuve oportunidad de revisar un trabajo que hizo la Sociedad de Urología
en función a una estructura de costo de los honorarios de médicos, y déjeme decirle que es brillante. Eso es importante y es un mensaje constructivo a todos los médicos en que tienen que estructurarse, porque nosotros nos sentimos en la capacidad y preparados para ir a discutir esta estructura de costo de lo que significa una clínica donde quieran y cuando sea y en las condiciones que quieran. Sin embargo, es importante que los médicos también hagan un esfuerzo en tener la herramienta adecuada para la discusión y el soporte. Yo decía en una oportunidad reciente en un medio de comunicación, cuando atacaban el tema de los honorarios médicos, bueno, pero es que la gente no se ha puesto a pensar que un médico tiene que pasar toda su vida estudiando. La gente no se ha puesto a pensar que un médico tiene que permanentemente 2, 3 meses al año invertir en su formación para no estar desactualizado. La gente no se ha puesto a pensar que un médico no tiene una seguridad social y unas prestaciones sociales para su retiro. O sea, son una cantidad de elementos que no se puede pretender, como nos decía la Alianza Interinstitucional, Hipólito, y tú lo recuerdas muy bien, que un médico recién graduado, cardiólogo, tiene que ganar lo mismo que un médico con 30 años de graduado, con una experiencia y con un profesionalismo que tiene que ganárselo a través del tiempo y de la práctica. Es un mensaje constructivo a las sociedades médicas y a todos los entes relacionados que deben profundizar, porque el que crea que el Estado no va a tocar los honorarios médicos está tapando el sol con un dedo. Esto es estrictamente una estrategia de negociación de parte del Estado que le conviene en estos momentos buscar dividir al cuerpo médico de las instituciones y no tocar los honorarios médicos, porque lamentablemente, no debo generalizar, pero no falta el médico que diga, mientras no me toquen mis honorarios, no es mi problema. Ahora quiero compartir con ustedes un poco dentro del corazón de una institución de salud, cuáles son sus centros de beneficios principales y cuáles son los centros de beneficios de apoyo. Es decir, como toda actividad, dentro de esta actividad usted tiene los centros que generan dinero y los centros que gastan el dinero. Los centros principales de producción de una clínica son los 4 rubros grandes: hospitalización, emergencia, quirófano y unidad de cuidados intensivos. Estos 4 rubros grandes se alimentan de unos servicios de apoyo que son de altísima rentabilidad, como lo son laboratorio, banco de sangre, nutrición, imágenes, hemodinamia, medicina nuclear y todo lo que es el manejo de fármacos y suministros. Esto que ustedes ven aquí en esta lámina es lo que produce dinero en una institución. Sin embargo, están todos los costos indirectos que les mencioné con anterioridad, que son la infraestructura, el mantenimiento, los equipos industriales, el personal y otra cantidad de costos directos e indirectos y variables externas e internas que afectan a la institución, que se van comiendo de alguna manera la rentabilidad de estos centros de beneficio. Los costos directos están asociados con cada centro de beneficio. Por ejemplo, si les hablo del laboratorio, el laboratorio genera una facturación, un ingreso que tiene la facturación al particular, que es el que va al ambulatorio y paga por su servicio, y el que le factura a la misma institución por darle apoyo en la emergencia, en la hospitalización, en el quirófano y en cualquier lado que se encuentre. Sin embargo, la estructura de la institución tiene que ser organizada por centros de costos y beneficios de forma tal que usted sepa con certeza con cuánto contribuye cada una de estas unidades con el producto final que tenga la institución. Los costos indirectos son los que se distribuyen de acuerdo a los parámetros y políticas de cada institución. Por ejemplo, el personal, más del 60% del personal que es indirecto. En el mismo caso del laboratorio que les mencionaba, el personal directo son los circulantes, las bioanalistas, los que trabajan dentro del laboratorio, pero todo el personal indirecto es todo el que trabaja en administración, todo el que trabaja en mantenimiento, todo el que trabaja en la organización, que de alguna manera usted tiene que distribuir entre estos centros de beneficios. Por ejemplo, los servicios de luz, agua, impuestos, absolutamente todos los costos indirectos usted tiene que distribuirlos dentro de cada uno de estos centros de beneficios. Los centros de beneficio de apoyo se distribuyen de acuerdo al centro de beneficio principal que lo solicita. Es decir,
Si es este el caso que de hospitalización le piden un examen de sangre al laboratorio, de alguna forma el laboratorio le debe facturar al hospital, el hospital factura y cobra y también tiene su margen. O sea que va a pasar a representar lo que le factura el laboratorio al cuarto, un costo que va a tener una diferencia con el monto que se refleja en la factura. Se puede analizar también los centros de beneficio de apoyo de manera individual, que es justo que lo tenga para que usted establezca sus estrategias de cuáles son aquellas actividades que más le generan valor dentro de la institución. Fíjense esta lámina que interesante. Esto es lo que dice el gobierno. Bueno, pero ¿cómo es posible que una clínica se gane el 40% en material médico quirúrgico? ¿Cómo es posible que una institución se gane el 35% en fármacos? ¿O cómo es posible que se gane el 30 o el 15 o el 20 en imágenes o laboratorio? Resulta ser que esta es la producción de estos centros de beneficios aislados. En el momento en que usted traslada estos centros de beneficios al hospital, los rangos de la emergencia no llegan a más del 12%, la hospitalización no llega a más del 10%, los quirófanos no llegan a más del 14% y las unidades de cuidados intensivos dan pérdida. Esta realidad es lo que le lleva a usted a que la rentabilidad del sector no llegue a 2 dígitos. Les garantizo que en una institución manejada con criterio de primer mundo, con valores y principios y con sentido de profesionalismo, no tiene en Venezuela una rentabilidad de más de 1 dígito. No podemos olvidar, y ha sido una prueba y ustedes lo pueden decir mejor que yo, que todas sus instituciones, esa rentabilidad que no llega a 2 dígitos, se reinvierte ¿en qué? En tecnología de salud. Difícilmente una institución con fines de lucro reparte dividendos. Generalmente todos los excedentes que generan las instituciones se reinvierten en su razón de ser. El entorno y su impacto en los ingresos, en lo económico, devaluación, inflación, divisas, realmente es asombroso cuando nos dice el Estado que mientras ellos revisan las estructuras de costos decidieron aumentar el 20% de unas tarifas que nos pagaba la Alianza Interinstitucional de marzo del 2012. ¿Y qué pasó con la inflación acumulada al día de hoy de más del 50%? ¿Qué pasó con las 2 devaluaciones de la moneda reciente? ¿Qué pasó con la asignación de divisas que ya no existe? Abastecimiento, la locura y el temor que vivimos cada día en las clínicas, que si no tenemos este insumo, que si no tenemos este fármaco, que qué vamos a hacer cuando el paciente lo requiera, y después la responsabilidad es nuestra. O a nuestros proveedores importadores que si el MILC no lo han dado y entonces tiene que esperar 6 meses que le correspondan, pero entonces se le vence la asignación de las divisas. O sea, esto es una locura. O sea, de verdad que hacer medicina en este país es titánico. Y con la LOT, que no quiero profundizar, no solamente está el impacto de la nueva ley que ya tiene más de 1 año, sino que la reciente modificación del reglamento con la jornada laboral, que me impresiona que la ministra Iturria diga que en su clínica en el cardiológico no tuvo ningún tipo de impacto, cuando para nosotros representó el 13% directo del incremento de nuestros costos de nómina, que representan a su vez el 40% de las estructuras de costo. La providencia administrativa para las instituciones privadas de salud, lejos de lo que dice la SUNDECOP, representa entre un 35 y un 40% de disminución en nuestros ingresos. Y si el margen de las instituciones privadas no llega a 2 dígitos, imagínense en lo que se puede convertir la salud privada si no sacrificamos la calidad del servicio a corto plazo. Esta es una lámina que seguramente mi compañero Hipólito en la Asociación de Clínicas va a exponer, que la desarrolla mucho mejor que yo, pero que representa un mapa, un panorama de lo que es la situación de la salud privada hoy. Prefiero, Hipólito, que cuando te corresponda le expliques al detalle para que le puedas transmitir a todos lo que ha significado la evolución de la injerencia del Estado en la medicina privada. Y por último, y es el mensaje que damos en todas las oportunidades que se nos presentan, nosotros no somos el problema, señor. El doctor Gamper hablaba de que si es necesaria la regulación. Sí, la regulación es indispensable, doctor Gamper, porque es una responsabilidad del Estado. Pero el Estado lo que debe regular es el acto médico, es la calidad del acto médico, es el funcionamiento desde el punto de vista de salud de nuestras instituciones y de nuestra contribución. Porque la mejor y única forma de regular económicamente la salud privada es siendo eficiente en lo público.
Si usted tuviese una salud pública eficiente, las clínicas se tienen que autorregular solas, porque si no, no sobrevive. Eso se ha demostrado. En el cuadro que usted presentó de los rangos de los países en la salud, me impresionó ver España en el rango 7. ¿Y usted sabe por qué, doctor Damper? Porque el 95% de los hospitales públicos son manejados por empresas privadas, entregados en concesión, y en los ahorros del Estado son increíbles en la inversión de salud con una relación de costo-beneficio. Ese es el verdadero éxito. Y ojalá que aquí copiáramos ese modelo. En una oportunidad el doctor Pulido me dijo, señor Mattison, ¿qué haría usted si le correspondiera tomar una decisión en la salud privada de Venezuela? Yo los entrego todos en concesión. Y le garantizo que se transforma la salud pública en Venezuela. Porque cuando usted entregue el Llanito o cualquier hospital, le garantizo que si esa persona es responsable, es profesional y tiene valores y principios, tiene obligatoriamente que buscar la forma de sostener el hospital. Y al sostener, no se robarán los fármacos de suministro, funcionarán los equipos y usted no tendrá el 50% de su capacidad instalada inoperante. Y si somos o no el problema o la solución, Hipólito, como siempre lo decimos, las cifras hablan por sí solas. Indudablemente que hay grandes ineficiencias en las instituciones privadas de salud, pero inmensas ineficiencias. Pero la única realidad que tenemos hoy es que con apenas menos de 8.000 camas a nivel nacional, que representan 15% de las camas del país, resolvemos más del 50% de las necesidades. Yo creo que estas palabras hablan por sí solas. Muchas gracias, fue un verdadero placer compartir con ustedes.